¿Sabías que Galión era procónsul de Acaya en los años 51 al 52 antes de Cristo, cuando Pablo estaba en Corinto, la principal ciudad de esa provincia? Era hermano de Séneca, el famoso filósofo romano. Hoy estamos en nuestro día 148 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra, danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 17. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas enviados a Berea. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo,
puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Para reflexionar. Hechos 17 nos muestra que el Evangelio confronta tanto la religión como la intelectualidad humana. En este capítulo vimos a Pablo proclamando el mensaje de siempre, pero adaptando su punto de contacto según la audiencia, sin alterar jamás la verdad del Evangelio. Pablo era fiel en predicar el mensaje de una forma que fuese relevante con el contexto donde estaba, como en el caso de Atenas, donde su audiencia no era judía. Lucas nos ha mostrado cómo Pablo razonaba desde las escrituras cuando hablaba a judíos, pero aquí lo vemos dialogar con filósofos gentiles que no compartían esa base bíblica. Pablo pudo percibir que eran religiosos, pero realmente no conocían a Dios. Atenas estaba llena de ídolos, altares y expresiones espirituales, pero carecían del conocimiento del Dios verdadero. Pablo entonces comienza por inducirlos a ese Dios desconocido por ellos, un Dios que no nos necesita porque es completo en sí mismo, que es creador, Señor del cielo y de la tierra, que da vida y aliento a todos, que determina los tiempos y los lugares donde vivimos, que está cerca de todos. Este Dios no puede ser reducido a imágenes ni a conceptos humanos. Este Dios nos llama al arrepentimiento, porque un día juzgará el mundo por medio de Jesucristo. Aquí Pablo no suaviza el mensaje, aunque contextualiza su discurso, mantiene el llamado claro al arrepentimiento y la centralidad de Cristo resucitado. Esto nos enseña que no hay una sola forma de presentar el mensaje. No podemos cambiar la verdad ni diluirla, mucho menos alterarla, pero podemos contextualizarla, siempre siendo guiados y capacitados por el Espíritu Santo. Los que no habían sido escogidos para vida eterna se burlaron, pero otros creyentes, esto es solo obra de Dios. La salvación es del Señor, dice el Salmo 3:8. Ser espiritual o religioso no necesariamente quiere decir que una persona sea salva. Atenas era una ciudad conocida por su literatura, arte e intelectualidad. Los griegos vivían filosofando y buscando aprender cosas nuevas. Había epicúreos que buscaban vida placentera y negaban la vida después de la muerte, y estoicos cuya doctrina está basada en el dominio propio, control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida ordenada. Creían que solo era el alma inmortal. En Atenas se encontraba el Areópago, un lugar muy recurrido por los griegos en que se reunía el consejo que regía la ciudad, pero también es un espacio donde se reunían filósofos para debatir ideas y diversas formas. Los griegos invitaron a Pablo para escuchar su nueva doctrina. ¿No se parece esto a los tiempos que vivimos hoy? Un areópago de nuestros días son las redes sociales. Es realmente un mercado de ideas donde todos buscan compartir su opinión y ganar seguidores. Muchos persiguen ideas y cosas nuevas que les proporcione la llave de la felicidad o de la paz a través de doctrinas falsas de nueva era y otras similares con un poco de verdad.
Estas son las más peligrosas, pues desconocen al verdadero Dios que salva y nos da vida eterna. Prestamos atención a personas y mensajes que suenan muy espirituales, pero que están lejos del único camino de la verdad y de la justicia, Jesucristo. Lucas introduce algo, un contraste intencional. Hoy leímos también que muchos escuchaban a Pablo, pero los bereanos no solo escuchaban con solicitud, sino que consultaban las escrituras para corroborar las enseñanzas recibidas. Este espíritu de los bereanos es alabado por Lucas. Él dice que ellos eran la más notable de los de Tesalónica. Qué contraste entre los filósofos y bereanos, ¿no? Qué importante es escudriñar las escrituras, sobre todo en estos tiempos. Como mencionábamos antes, hoy estamos expuestos a muchas enseñanzas y opiniones de muchas personas diversas. Somos bombardeados por todos lados. La exhortación no es ser seducidos por todo viento de doctrina que nos suena bien. Seamos hombres y mujeres de la palabra, seamos diligentes en leer y en estudiar la palabra de Dios cada día para crecer en el conocimiento de Dios y sus caminos. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 14, 15. Para meditar, ¿eres religioso o eres salvo? ¿Aceptas todo lo que oyes como buen y pálido o vas a la palabra de Dios para buscar su opinión sobre el asunto? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 148. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.